y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, según su clase. Y vio Dios que era bueno, es decir, jamás usted va a encontrar que siembra un fruto y va a resultar otro. ¿Me explico? Eso es lo que te quiere decir Dios. Dios dijo, cada árbol va a dar fruto según su clase. Pero dice que fue así, que produjo la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza. Es decir, no podemos cambiarle la naturaleza a los árboles que creó Dios. En algunos casos, muchos dicen, bueno, es que ya hay árboles híbridos donde combinan un árbol con otro y sale cierta fruta, pero ese mismo árbol híbrido no puede dar otra fruta diferente más que la misma fruta que está dando. Es decir, no puede usted combinar a lo mejor un árbol de naranjas con manzanas y le va a dar una combinación a lo mejor de manzanas con naranjas, o vaya que junte dos árboles de manzanas con naranjas y luego diga, este árbol me va a dar el 50% de manzanas y el 50% de naranjas. ¿Verdad que no se da? A lo mejor va a dar una fruta diferente, ¿no? Que es lo que han experimentado la ciencia. Pero esa fruta diferente jamás van a ser naranjas separadas o manzanas separadas. ¿Me explico? Sí me estoy explicando, ¿verdad? Es decir, cada árbol va a dar siempre de acuerdo a su naturaleza su fruto. Ahorita hay unas frutas que según allá en el Medio Oriente combinan ciertos árboles que le llaman híbridos y surge una fruta nueva, no porque sean las mismas frutas que ya daban los árboles, pues. Surgen unas frutas nuevas, pero esas frutas nuevas jamás van a cambiar en dividirse en los árboles por los cuales se unieron, pues. ¿Sí me explico? Es lo mismo que les estoy diciendo ahorita. No juntaron naranjas con manzanas para que saliera, a lo mejor, para que saliera una fruta nueva. Pero ese árbol que juntaron de manzanas con naranjas, no salieron la mitad de naranjas y la mitad de manzanas, no, salió un fruto nuevo y diferente. ¿Me explico? Y así creo que lo están haciendo la ciencia, correcto. Pero jamás salieron el 50% del árbol de naranjas y el 50% de manzanas, no. Eso no puede suceder. Es decir, si alguien espera sembrar naranjas, no espere cosechar manzanas, pues. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Cada árbol da fruto de acuerdo a su naturaleza. Sí estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, si usted siembra mucho amor y ama a la humanidad como la amó Cristo, va a cosechar mucho amor de la humanidad. Lo van a amar demasiado. Hasta le van a enviar cartitas de otro lado. ¿Me explico? Pero esas cartitas no van a venir con sobrecitos de dinero porque usted no sembró dinero. O sea, le van a poner un corazoncito, te amo mucho. Oh, gracias. Un sobre, usted va a recibir a lo mejor un sobre de Estados Unidos, una carta de Estados Unidos. Oh, viene un sobre de Estados Unidos, pues sí, con un corazoncito, te amo mucho. De un ex amigo o amigo de usted que conozca que se fue para allá. Pero si usted sembró dinero aparte de amor, ese amigo no nada más le va a mandar un corazoncito, le va a mandar dólares dentro del sobre. ¿Correcto? ¿Ve la diferencia? De una manera u otra Dios le va a hacer para multiplicarle sus semillas, eso sí le puedo garantizar. De una manera u otra Dios le va a hacer, no lo va a dejar avergonzado. Estamos de acuerdo que es una ley espiritual, sembrar primero, y debemos de sembrar de acuerdo a la semilla, de acuerdo a lo que queremos cosechar, ¿correcto? Debemos de sembrar la semilla que debemos cosechar, es decir, si ministramos mucho la sanidad, regularmente la salud, vamos a vivir en salud porque estamos ministrando sanidad. La sanidad a nosotros nos debe de funcionar también y debemos de vivir en salud, porque eso es lo que estamos sembrando en la humanidad, ¿correcto? Entonces, eso es una ley. Cada semilla que usted siembra debe esperar la cosecha de esa semilla. Si usted siembra ropa a alguien que le regala ropa, ¿qué cree que va a cosechar? Mucha ropa. Dinero para comprar ropa, también puede cosechar. O sea, pero regularmente va a cosechar ropa. A mí me ha pasado. Sembré un carro, un carro, y me quedé muy impresionado cuando recibí el nuevo carro, porque el carro que sembré era rojo, entre tinto y rojo. El carro que sembré, pues ya ni me acuerdo muy bien de las características que tenía, pero recibí otro rojo, pues igual, para que me entiendan. Entonces sí me quedado impresionado con muchas de las cosas que he recibido de parte del Señor, pero el carro que recibí, pues lo recibí 3 años después. O sea, imagínense, yo siembro un carro, ya quiero que el año ya tener mi carro. Oye, pues no funcionó el evangelio, hermano, porque no tengo mi carro nuevo. ¿Dónde está mi carro?
Pues sí, llegó 3 años, tuve que esperar para que llegara este carro, y este carro ni siquiera, no di ni un 5, porque una persona X familiar mío dijo, ¿sabes qué? Ahí te va el dinero para que compres el carro. Cuando yo se lo quise pagar, me dijo, no me lo pagues, te lo regalo. ¿Sí? Entonces, el único problema es que a lo mejor también llega en un momento dado, y tú eliges al Señor, bueno, cuando tenga mi carro, yo quiero que también me suplas para que pague la tenencia. Y resulta que llegó mi carro, y en el año que llegó mi carro, en ese año se canceló la tenencia en Sinaloa, es decir, ya no pagué tenencia. A lo mejor por eso duró 3 años, ¿no? Como lo pidió con tenencia pagada, pues me voy a esperar 3 años a que cancele. Y es cierto, en cuanto entró el nuevo gobernador que está ahorita, dice, ya no hay tenencia. Y en ese momento me llegó el carro y pues ya no pagué tenencia, no pago tenencia. Entonces, Dios es bueno, Dios es muy bueno, pero no esperamos cosechar inmediatamente, y esa ley la vamos a ver ahorita. Primero debemos sembrar, segundo debemos que sembrar de acuerdo a lo que queremos cosechar, la semilla. De eso es una ley espiritual. Tercero, debemos dejar que la semilla muera o que se pudra, que es lo mismo. Fíjense, vamos a ver ahí en San Juan capítulo 12. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. San Juan capítulo 12, versículo 24. Más bien vamos a leer desde el 23. Este era ya cuando Jesús iba a morir, un tiempo antes de morir, antes de que anunciara su muerte Jesús. Dice el 27, fíjense, vamos a leer el 27 antes de leer el 23. Dice el 27, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? San Juan 12, 27. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Es decir, él no podía decirle, Dios mío, sálvame, no, porque él venía a morir por la humanidad. Eso es lo que quiere decir Jesús. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, dice, ¿qué fue lo que dijo Dios? Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Hablando de Jesús. He glorificado a Jesús y lo voy a glorificar otra vez. Es decir, Jesucristo tenía que morir para que Dios lo volviera a glorificar o a levantar de entre los muertos. Entonces ahora sí, vamos a leer el 23. Fíjense bien, ¿qué dice el 23? Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Qué significa? Que Jesús tenía que morir y resucitar. Eso es lo que quiere decir. 24. De cierto les dijo, fíjense, cuando hablaba de su muerte y de su resurrección, Jesús les dijo, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Es decir, Jesús estaba diciendo, él comparándose a que él tenía que morir y resucitar. Fíjense, comparándose a un grano de trigo, Jesús se comparó a un grano de trigo. Pero ese grano de trigo, es decir, Jesucristo mismo dijo que tenía que caer en tierra, ¿verdad? ¿Sí o no dijo eso? Pero además, no nada más caer en tierra, sino que tenía que morir. Esto significa que Jesús, por los pecados de la humanidad, prácticamente él se hizo un pecador, para que me entiendan. Él llevó el pecado de ustedes, de todos nosotros, la humanidad. Y con la naturaleza de pecado, como un muerto espiritual, Jesús tenía que caer en tierra. ¿Qué significa en tierra? Si vamos a Mateo 12, capítulo 12, versículo. Fíjense lo que dice Mateo 12, en el versículo 40. Jesucristo dijo estas palabras cuando los fariseos le pedían señal. Muéstranos señal, le dijeron. Y él les dijo, no les va a ser dada otra señal más que la del profeta Jonás. Mateo 12:40.
Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará ¿quién? El Hijo del Hombre, es decir, él se comparó y se denominó Hijo del Hombre. Así estará el Hijo del Hombre, ¿dónde? ¿Dónde iba a estar el Hijo del Hombre? En el corazón de la tierra, ¿cuánto? 3 días y 3 noches, es decir, Jesús bajó al Seol, al Hades, infierno, también llamado los abismos. Al corazón de la tierra bajó Jesús, ¿cuánto? 3 días y 3 noches. Ahora regresamos a San Juan capítulo 12, en el versículo 24, fíjense. Jesús sabía que iba a bajar al infierno a sufrir, que es lo que hemos estado enseñando y enseñamos en la Santa Cena, que vimos hace 2 domingos. Dijo Jesús, Mateo 12, 24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra, otra vez, en la tierra, pero además de eso dice, y muere. Si ese grano de trigo no cae en tierra y muere, entonces queda solo. Había 2 requisitos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no quedara solo, había 2 requisitos. Pero si muere, dijo Jesús, lleva mucho fruto, tenía que multiplicarse. Es más, el Padre sembró a Jesús, para que me entienda, cuando le cayó la naturaleza de pecado y tuvo que ir al infierno, su espíritu, su alma. ¿Lo sembró dónde, Dios? Para que fuera al infierno, al corazón de la tierra. ¿Para qué cree? Para que ese mismo llamado Jesucristo resucitara ahí y todos nosotros resucitáramos con Él cuando creyésemos en Jesús. Es decir, si Jesús no muere y resucita, nosotros no fuéramos vivos espirituales y tendríamos que ir a sufrir al infierno. Eso es lo que simboliza. De cierto os digo, es decir, lo rectificó 2 veces. Era así de importante que dijo, de cierto, es decir, lo recalcó Jesús. Que si el grano de trigo no cae en la tierra, es decir, si yo no bajo al infierno, dice Jesús, entonces voy a quedar solo. Si no voy como un muerto espiritual al infierno, quedo solo. Pero si voy con la naturaleza de pecado de todos ustedes, entonces no voy a quedar solo, voy a llevar mucho fruto. Es decir, ustedes van a renacer por creer que Jesús murió y resucitó. Y fue a ese lugar y fue levantado de entre los muertos al 3er día, como dice Romanos capítulo 8. De cierto digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, ¿qué dice? ¿Qué pasa si muere? Lleva mucho fruto. ¿Quién fue el primero que sembró o que puso el ejemplo de sembrar? Dios mismo, Dios el Padre. Ese fue el primero que puso el ejemplo. No podemos decir nosotros, bueno, es que nunca he visto que Dios siembre. ¿Cómo voy a ser un imitador de Dios? Mire, vamos a Efesios 5. Efesios 5. Nadie podrá decir que Dios no siembra. Efesios capítulo 5, versículo 1 dice así: sed pues imitadores de ¿quién? ¿Ya lo tiene ahí? Efesios capítulo 5, sed pues imitadores de ¿quién? Efesios 5, 1. ¿Ya lo tiene? Sed imitadores de ¿quién? De Dios, como hijos amados. ¿Ustedes son hijos de Dios? ¿Por la fe en Cristo Jesús? Sí. Pero dice que seamos imitadores de ¿quién? De Dios. ¿Qué hizo Dios? Sembró a su propio Hijo a las profundidades del mar, es decir, dio a Jesucristo. San Juan 3:16, porque de tal manera, fíjese, San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios el mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Si Dios dio a su Hijo y permitió que fuera a lo profundo del mar, Él lo sembró, Él permitió que fuese sembrado Jesús en las profundidades del infierno, allá a sufrir por nosotros. Si Él lo dio y Él sembró en ese sentido, ¿qué significa? Que fue el primero que nos puso el ejemplo, que ha dado. Dios ha dado a su Hijo unigénito. Si Él ha dado, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Por amor, no por compromiso, por amor. ¿Qué tenemos que darnos? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Para obtener la salvación, solamente creer en Jesús. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el acto de fe? Que usted realmente cree en su corazón y lo confiese con su boca. Eso dice Romanos 10, 9 y 10. Pero también, la salvación, ¿cuándo saben que es por gracia? Por medio de la fe, dice, es por gracia. Mire, Efesios 2.
Vamos a terminar, ¿no? Fíjese lo que dice Efesios 2. Gálatas, Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos, Efesios 2:8, ¿ya lo tienen? Porque por gracia sois salvos. ¿Qué significa por gracia? Como un regalo de Dios. ¿Me explico? Por gracia significa que es un regalo de Dios, de que somos salvos por un regalo de Dios. ¿Cuál fue el regalo de Dios? Que dio a Jesucristo. Porque por gracia sois salvos, pero dice el apóstol Pablo que hay un medio a través del que somos salvos. Es decir, la salvación es gratis. ¿Cuántos saben que es gratis? No te cuesta nada, pero dijo el apóstol Pablo que hay un medio a través del cual somos salvos. ¿Y ese medio es cuál? Porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Otra vez vuelve a recaer en la fe. Se ha dado cuenta que todo el nuevo pacto nos habla de que Dios ya nos dio todo, gratis nos los dio, gratis. ¿Sí se sabe que gratis nos los dio? A través del sacrificio de Jesús. Pero siempre hay un medio a través de que, para que la humanidad obtenga eso que es gratis. Hay un medio que se llama fe. ¿Me explico? Y la fe lleva como consecuencia acciones, es decir, Romanos 10:9 y 10 dice que el que confesare con su boca que Jesucristo es el Señor y creyere en su corazón que Dios lo levantó de los muertos será salvo, eso nos dice. Es decir, ¿qué acción tenemos que hacer nosotros? Creer que Jesucristo fue levantado de entre los muertos, ¿estamos de acuerdo? Creer que Jesús fue levantado entre los muertos, que Dios lo levantó entre los muertos y confesarlo con nuestra boca, eso es una acción, es una acción. Es decir, la fe tiene acciones. Y cualquiera que ya tenga la gracia de nuestro Señor Jesucristo, es decir, el regalo de Dios que fue Jesús, a través del cual viene la salvación, la sanidad y la prosperidad, entonces también requiere un medio por el cual, un conducto a través del cual llegue esa salvación, que se llama fe. En pocas palabras, el ejemplo clásico que ponen, si está la energía eléctrica prendida, conectada a este lugar, pero usted no ejerce la acción de ir al botoncito y prender el foco, ¿qué es lo que pasaría? Seguiría oscuro este lugar siempre, ¿sí o no? Es un ejemplo clásico ese que ponen en todos los lugares. La fe, ¿qué significa? Que usted se le quitó la flojera y fue al apagador y dijo, voy a encender el foco, ¿sí o no? Si usted no enciende el foco, ¿prenderá la luz sola? A pesar de que hay corriente eléctrica, ¿prenderá sola la luz? No va a prender, requiere que usted vaya ahí, le presione ahí, ¿sí o no? Es lo mismo en la fe, que requiere que usted tome la decisión de creerle a Dios en esa área. Si usted no emprende la acción esa, jamás se va a prender esa luz, para que me entienda. Si usted no va y presiona el botón. Es decir, la luz ya está en este lugar, pero requiere que alguien se levante y presione ese botoncito. Eso es la fe, exactamente, hace lo mismo. Hace lo mismo la fe. Entonces es lo mismo. Dios el Padre ya ha dado a su Hijo unigénito y lo dio por amor a la humanidad en general, no nada más para nosotros, para la humanidad en general. Pero Él fue el primer dador, ¿sí sabía? Él fue el primer dador, dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero, dice Juan. Es decir, Él primero nos amó y dio. ¿Qué hizo como consecuencia? El amar Dios. Dios tiene el 100% de fe, ¿verdad? Dice que a través de su palabra Él hizo el universo, ¿sí o no? Pero dice que esa fe se activa con el amor, o por el amor, dice Gálatas. A ver, Gálatas por ahí, vamos a Gálatas. Dice que la fe se activa con el amor, o a través del amor. Gálatas capítulo... Creo que es el capítulo 5 o 6, algo así. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Es decir, no depende de sacrificios físicos, que se peguen golpes en la espalda, no. Sino, ya no vale nada de eso, dice ahí, sino la fe que obra o actúa a través por el amor. Sino la fe que obra por el amor, es decir, porque amó Dios, pudo dar a su Hijo.
Estamos de acuerdo, ¿verdad? Porque nos amó. Y nosotros por amor a su obra, ¿qué es lo que hacemos? Damos también para el reino, para que el reino de Dios lo conozca, todo mundo pueda conocer que se llama Jesucristo. Por eso damos, porque amamos, es decir, cuando nosotros amamos, como consecuencia damos, y como consecuencia Dios me multiplica mi semilla, y como consecuencia me va mejor, y como consecuencia actúo en buenas obras, es decir obras, me refiero para el evangelio, pues no me refiero a las obras de la ley, no me refiero a cumplir mandamientos, no me refiero a ayudarle a una viejita a cruzar la calle, no, me refiero a que comienzo a hacer obras en el sentido de que predicamos el evangelio en medios de comunicación. ¿Por amor a qué? A la humanidad, por amor a ese amor que tuvo Dios a la humanidad, nosotros también amamos a la humanidad. Entonces, mientras no salgamos en radio, pues vamos a ir a la Plaza Tapatía, o al rato que estemos en radio igual, vamos a seguir yendo a la Plaza Tapatía, por amor a la humanidad que amó Dios, que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces Dios amó y dio. Nosotros amamos a Dios y amamos a la humanidad que se está muriendo sin Cristo y que se está yendo al infierno, por eso debemos de dar. ¿Por qué? Porque conforme damos, Dios me prospera más a mí, a ustedes los prospera más y prospera su obra. Yo doy, a mí me prospera, usted da, usted lo prospera y prospera su obra, y hay para poder predicar el evangelio, no nada más en una colonia, sino en toda la ciudad, en todo el estado. ¿Puede captar? Usted sabe que estuvimos en radio, ¿verdad? ¿Por qué cree que estuvimos en radio? ¿Por qué lo hacíamos? Por amor a la humanidad. A mí no me costaba nada quedarme con esos 5,000 pesos de la radio, para mí. Oye, pues mejor me compro un traje nuevo. Digo, ¿pude haber pensado eso, sí o no? Estuvimos más de 6 meses en radio pagando 5,000 pesos mensuales. ¿Por qué cree que lo hicimos? En lugar de quedarme con esa lana, ¿qué hice? Lo dediqué a la radio. No me importó, porque así Dios amó al mundo, usted debe tener ese amor también para amar al mundo. ¿Me explico? Entonces por eso lo hacemos. ¿Para qué? Para que usted prospere cuando siembra, y esa misma prosperidad de usted abunde también, para decir, más adelante de repente usted está sembrando y Dios se lo está multiplicando y cada vez más. Entonces usted va a tener a lo mejor para decir, bueno, ahora yo pago un mes de radio para que se predique me explico, pero Dios ese se lo va a multiplicar más aún. Es decir, nunca termina de siembrar la cosecha, jamás. Dios jamás se va a quedar con algo que usted le dio a él, jamás. Siempre se lo va a recompensar y se lo va a multiplicar, sea lo que sea. Cualquier obra que usted haga para Dios, Dios se lo va a multiplicar, siempre lo va a hacer, porque es un Dios fiel, es un Dios que nunca falla. Primer ley, debemos de sembrar. Segundo, debemos determinar el tipo de semilla, determina lo que yo quiero cosechar. Si usted quiere mucho amor, siembra abrazos y ame a la humanidad, y donde quiera lo van a amar. Es más, hasta un desconocido va a venir con los brazos abiertos y lo va a abrazar. Hasta en la calle lo van a amar. Pero si siembra dinero, donde quiera también va a recibir, de un lado o de otro, va a recibir dinero. Sencillo, ¿verdad? El tipo de semilla determina el tipo de cosecha que queremos nosotros recibir, y que Dios nos la multiplique esa cosecha. Pero también la semilla que sembramos debe morir. ¿En qué sentido debe morir? En el sentido de que si Dios dio a su Hijo unigénito y lo hizo por amor, Él no lo hizo por un compromiso, no lo hizo por un, ¿cómo se puede decir la palabra? No lo hizo por un interés. Dios me interesa que la humanidad me adore a mí, no lo hizo por eso. Dios lo hizo porque nos amó nada más, por eso lo hizo. Entonces Él dio a Jesús, pero esa semilla, dijo Jesús, que tenía que, ese grano de trigo tenía que morir. ¿Qué significa morir? En pocas palabras significa que si nosotros damos algo para el reino, nos olvidemos, independientemente para qué se usa o para qué no se usa, o andar reclamando, oye, dio tanto, por lo tanto se debió haber comprado una silla más, un ejemplo, ¿no? Me explico. O voy a dar este dinero, pero me pesa darlo porque no sé en qué lo van a usar. Eso es desenterrar una semilla que hemos sembrado. Por lo tanto, si la semilla no muere, dice que queda solo, dijo Jesús. Pero si muere esa semilla, y en el ámbito natural es igual, si un grano de maíz cae en tierra y para poder que salga el retoñito necesita
pudrirse, pues, o podrirse, no sé cómo se diga la palabra, para que salga el retoñito. Sí sabía eso, ¿verdad? Que la semilla necesita podrirse para que salga el retoñito. Tiene que morir la semilla para que fructifique, es decir, no debemos de desenterrar la semilla que sembramos. Yo siempre que he sembrado, nunca me he fijado si lo hacen una cosa u otra. Cuando yo sembré mi automóvil, la persona a los 15 días o al mes lo volvió a sembrar. Pues no me importó, porque ella lo quiso volver a sembrar. Dije, bueno, es que yo se lo sembré a ella, pues sí, pero si ella lo quiso usar un mes y lo sembró en otra persona, ella sabrá por qué, ¿verdad? Si recibió su cosecha o no. Pero yo se lo sembré a ella, yo recibí mi cosecha en un carro mucho mejor modelo y todo. Pero esa persona cuando se la sembró a otra, fíjese por qué se la sembró. Porque la otra persona andaba buscando quién le sembrara. Eso es muy importante, que la semilla que nosotros sembramos, no, el dejarla morir significa que debemos de olvidarnos del tiempo que pueda pasar. Es decir, no tengo que pensar quién me va a dar la cosecha de lo que sembré. Porque allá en Los Mochis se dio mucho el caso que había comprado un traje nuevo y llegó un hermano y me dijo el hermano, oye, qué bonito traje tienes, deberías de sembrármelo. O sea, es una actitud incorrecta, porque ahí él está queriendo cosechar, pidiendo su cosecha. Él está pidiendo su cosecha y la cosecha no se pide. Usted siembra y la cosecha tiene que venir como una ley natural espiritual, pues. En lo natural viene solo y en lo espiritual viene sola. No tiene que usted andar dando tips a los hermanos, a ver quién le va a sembrar. Te acuerdo si le dije, hermano, me hace falta una camisa roja. No, un ejemplo, ¿no? Y que de repente, pues hay que regalarle una semilla roja, una camisa roja al pastor. Pues no. O sea, la semilla no se pide, solamente la semilla viene solita, automáticamente, ¿cuándo? Sembramos. Estamos de acuerdo en ese sentido, ¿va? Entonces llegaban los hermanos allá de Los Mochis, y a la hermana que yo le sembré el carro, pues yo se lo sembré en el amor de Cristo, y porque sabía que era una persona también un buen terreno, porque ella sembraba, había sembrado salas, había sembrado cosas, era una persona que sembraba, era un buen terreno donde yo podía sembrar. Sin embargo, yo sembré esa semilla, la persona lo sembró en otro, pero lo sembró en otra persona que insinuó, iban en un carro, ya había sembrado yo el carro, iban en un carro y esa persona le dice a la hermana, ¿qué crees? Soñé que me regalaban un carro tinto exactamente con esas características. La persona mintiendo, porque, o sea, no puedo obtener algo de Dios de esa manera. Hermana, pues soñé que recibía un carro tinto, Suru, porque así era, ¿no? Era con aire acondicionado y soñé que me llegaba a mi casa. No, pues la otra hermana dice, pues lo soñó, pues ya va y le sembró el carro a ella, fíjense. Y usted si me pregunta qué pasó con ese carro, ¿qué cree? Fíjese, la otra pidió una cosecha, por empezar, porque ni había sembrado. Pidió una cosecha, la pidió, porque ella puso todos los medios para que llegara ese carro a ella de una manera u otra. Influenció, mintió y hizo lo que quiso, ¿no? Después batallé para que le cambiara hasta de nombre al carro, y andaba batallando, hermana, por favor, cámbiale, y cámbiale, porque ya me están llegando ya hasta las calcas a mi nombre, que tenía que pagarlas yo ahora, fíjense, hasta en eso batallé. El caso es que esa persona que se la sembró, esa persona mintió, hizo todo lo que pudo para obtener ese carro, según ella, ya está muy alegre, ay, gracias Dios mío, porque un milagro financiero, un milagro de un carro nuevo. ¿Cuál milagro? Si ella misma hizo todo lo posible por obtener ese carro. Y luego, si usted me pregunta, fíjese, lo que pasa con las cosechas que no vienen de siembras que hacemos nosotros en el reino. Podemos recibir muchas cosas, bienes materiales, dinero y todo, usted lo va a recibir, usted lo va a ver. Cuando usted siembra, usted lo va a recibir sin duda alguna. Jamás vamos a pedir la cosecha, ¿correcto? Usted solamente espera y esté en expectativa de lo que Dios va a hacer. Y jamás la sugiera, ni la pida, ni la motive, porque se dio mucho ese caso en Los Mochis. Decían, yo sembré, y luego de repente llegó un hermano, como les dije ahorita, hermano, qué bonito está tu traje, deberías de sembrármelo. No, ¿cómo que sembrártelo? Por Dios, estás mal. Yo le corté el rollo a ese hermano y a él le consta que le corté el rollo. Estás ubicado mal. La fe no actúa así. La fe actúa en que tú siembras y solamente
estás dándole gloria, alabanza a Dios por la cosecha que viene, pero jamás le vas a decir a alguien, oye, qué bonita está tu camisa, deberías de dármela. No, porque eso es manipular una siembra, es obligado, ¿me entiende? Y fíjese lo que pasó con ese coche, como dicen por acá, fíjese lo que pasó. Ese carro se lo robaron a la persona. Pregúnteme dónde está ahorita, quién sabe dónde lo traen los rateritos por allá. Andan disfrutando el carro. Personas que no tenían por qué disfrutar ese carro, lo están disfrutando ahorita. ¿Por qué? Porque esa persona lo pidió. A lo mejor nunca sembró, solamente sugirió, hizo todo lo posible para que llegue ese carro a la mano de él, y se lo robaron a la hora. ¿Quién sabe dónde andará ese carro por allá? ¿Fíjese? Lo que sucede cuando no hacemos las cosas de acuerdo al reino de Dios, cuando no las hacemos bien. Entonces es importante que usted entienda que la semilla que sembramos determina el tipo de cosecha que vamos a realizar. Oye, hermano, pero usted nunca ha sembrado un carro, ¿cuándo voy a recibir un carro? Espéreme, pero ese es otro boleto. Usted siembra en el reino de Dios, Dios le multiplica su dinero y con su dinero compra su carro. ¿Está captando? No tiene que sembrar un carro para cosechar un carro. Si siembra dinero va a tener abundancia de dinero para que luego compre su carro también. Entonces Dios actúa de esa manera. Yo nada más le pongo un ejemplo de cómo una semilla, para poder sembrar un carro yo tenía que deshacerme en mi corazón de él, es decir, no me tenía que pesar sembrar ese carro. ¿Cómo hice que la semilla muriera? Primero, que no me pesara en mi corazón poder regalar un carro, y se lo regalé a la mamá el que era ex pastor de nosotros. A la mamá de él yo le regalé, y ni siquiera se lo regalé al pastor, fíjense eso. Si hubiera querido sembrar en un buen terreno, a lo mejor anteriormente eran buenos terrenos, se lo puede regalar al pastor, pero no se lo regaló a otra persona X. Eso es algo muy importante. Segundo, debemos entender que lo que sembramos, lo que da más fruto es sembrar en el reino de Dios. Usted puede ayudar a un pobre, dice los proverbios que usted ayuda al pobre y Dios se lo regresa a usted, íntegro, se lo regresa, no multiplicado. Es decir, cuando usted dé a un pobre, Dios siempre se lo va a dar a usted. Nunca se va a quedar Dios con ese dinero que usted le dio a un pobre. Pero qué mejor que lo pueda sembrar en el reino de Dios, donde Dios se lo multiplica al 100 por 1. O qué mejor que lo pueda sembrar en una persona que es de la fe, en Cristo Jesús, porque dice, si vas a ayudar, ayuda de preferencia a los de la familia de la fe. Eso te dice en el Nuevo Pacto el apóstol Pablo. Ayuda a los de la familia de la fe, pero no trae la misma multiplicación que sembrar en el reino de Dios. Ese sí no tiene falla. ¿Me explico? Ese sí no tiene falla. Puede usted sembrar en el reino de Dios y alguna cosa adicional puede sembrar en otro hermano, pero no va a traer la misma multiplicación el sembrar en el reino que sembrar en otro hermano. Jamás. Pero sí lo puede hacer usted también por amor a ellos también. Regalar algo a X hermano, ¿no? Entonces el tipo de semilla determina el tipo de cosecha que queremos. Está captando ahí, ¿verdad? El tipo de semilla va a determinar el tipo de cosecha, y la cosecha nunca la vamos a pedir, solamente vamos a esperar su manifestación. Así de sencillo. Vamos a esperar su manifestación, y sin duda alguna va a llegar en un tiempo determinado, no en el tiempo que nosotros queramos, sino en el tiempo de Dios. Entonces es importante entenderlo, que debemos dejar que la semilla muera. Como les digo, ¿cómo dejé que la semilla esa muriera yo? ¿Cómo pude? Pues para poder sembrar un carro yo tenía que estar plenamente convencido que al rato no me iba a pesar el sembrar ese carro. Es decir, al rato no me decía, ay, qué bonito mi carro, ¿por qué lo regalé? No. O sea, no tenía que empezar eso, porque si yo pienso eso, la semilla nunca muere, o sea, nunca va a dar fruto de multiplicación. ¿Está captando? Nunca va a dar fruto de multiplicación, porque nunca en mi corazón me deshice de él. Y como yo sembré ese carro, al rato empezaron otros hermanos a sembrar un carro. Un hermano por allá, por imitación. Nunca debemos de sembrar por imitación tampoco. Oye, fulano regaló una bicicleta, pues yo también voy a regalar la mía. No debemos hacerlo por imitación. Por eso es por fe, a través del amor, ¿no? La fe opera a través del amor. Es decir, si yo doy algo, es porque amo a esa persona y porque la vi con una necesidad también, pues, en ese sentido. Pero debemos de sembrar en buenos terrenos. Eso es muy importante entenderlo. Es decir, bueno, el caso es que yo sembré el carro, otra persona inmediatamente a la semana no quiso quedar mal y dijo, yo también voy a sembrar mi carro, para que en público allá salga que yo también sembré ese carro. Y el caso es que sembró ese carro, y ese carro que sembró él
como al mes lo recogió de regreso. Se lo sembró a un cuñado de él y le dijo otra vez, dame mi carro porque lo ocupo. Fíjese, por no hacer las cosas por fe. Por no hacer las cosas por fe y por amor. El caso es que al mes ya andaba otra vez con su carro él, pues se lo sembró a su cuñado que se lo podía regresar. Y se dieron otros casos también importantes. Cuando sembramos, como les digo, no sembramos tampoco, podemos ayudar a las personas. Una cosa son las ayudas y otra cosa es sembrar para que queramos multiplicación. Muchos sembraban, ahora voy a sembrar en mi hijo, por ejemplo, en mi hija voy a sembrar esto. Pero eso no se llama una siembra. Es tu hija, ayúdale, es tu hijo, ¿me explico? O es tu padre, ayúdale. O sea, no se refiere a que estés sembrando. Aún así trae multiplicación porque tú se lo siembras a uno de la familia de la fe. ¿Sí estamos de acuerdo? Si le doy a mis padres, dice que es un mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa de sembrar, por ejemplo, yo en mi mamá? ¿Cuál es la promesa? Que me irá bien siempre, es decir, me va a ir bien de todos modos, ¿me explico? Me va a ir bien porque ayudo a mis padres o ayudo a mis hijos, me va a ir bien porque es mi familia y lo ayudo. Pero realmente para que algo se desprenda de tu corazón, por ejemplo, y que digas, esto sí quiero que traiga una multiplicación grande, porque también se dieron casos, era que diga alguien, le sembré el carro a mi hijo, y yo espero la multiplicación, le sembré el carro a mi hijo. Bueno, si realmente querías que ese carro muriera, si esa semilla muriera de ti, ¿por qué se la diste a tu hijo que le podías pedir el carro prestado cuando tú querías? ¿Por qué no se lo regalaste a tu hermano? ¿Por qué no se lo regalaste a otra persona que sabías que ese carro no se lo podías obtener cuando tú quisieras? A ver, se lo regalé a mi hijo, hijo mío, necesito ir al supermercado. Y ahí va el hijo, lleva a la mamá, hijo mío, préstame el carro porque lo ocupo ahora para esto. Entonces no lo sembraste. ¿Estamos de acuerdo, no? Está bien, debemos de ayudar a nuestros hijos, padres, y son mandamientos con promesa, que Dios nos lo multiplica, ayuda a nuestros padres, Dios nos bendice. Entonces debemos de hacerlo. Pero para que una semilla donde tú la siembras, si necesitas que muera, no lo tomes como semilla. Tú hazlo y de todos modos Dios te va a bendecir. Pero realmente para que una semilla muera no lo hagas de esa manera. O sea, no lo hagas con se lo voy a sembrar a mi hijo porque sé que cuando ocupe el carro ahí lo tengo. O sea, no debe ser en ese sentido. ¿Estamos de acuerdo? Voy a sembrar en mi carro, la computadora a mi hija Michelle, por ejemplo, porque mi hija Michelle me la presta y la uso en la casa. No debe ser así. O sea, yo no lo tomo de esa manera, ¿correcto? Y no lo debemos de tomar de esa manera cuando sembramos algo, porque cuando sembramos algo, Dios sin duda alguna nos los va a multiplicar, ¿correcto? El primer terreno donde trae más multiplicación es el reino de Dios. Si al rato usted quiere sembrar en algún hermano, lo puede hacer, también trae multiplicación. También trae multiplicación. Cuando usted siembra una camisa, algo, eso se le va a traer multiplicación. ¿Se sabía? Le va a traer multiplicación, le va a traer bendición. Entonces, hasta ahí van aproximadamente 3 o 4 leyes que hemos visto. Creo que son 3 leyes para que usted entienda ese principio. Vamos a ponernos de pie, darle gracias a Dios por su palabra. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Gracias, Señor. Yo te doy toda la honra y la alabanza, mi Dios. Gracias, Señor, te doy. Porque tú moriste por nosotros, tú fuiste el primero que fuiste sembrado por el Padre. Porque a ti te dio el Padre como el unigénito, como esa semilla que tenía que ser plantada en las profundidades del mar. Te doy gracias, Jesús. Gracias te doy porque tú fuiste plantado. Dice Romanos capítulo 6 que tú fuiste plantado, Señor. Y yo creo que tú fuiste plantado para que nosotros fuéramos salvos. Yo te doy gracias, Jesucristo, porque tú te comparaste a esa semilla de trigo, Señor, que tenía que morir, Señor, que tenía que fructificar, Señor, a través de haber bajado a las profundidades del mar por nosotros. Te doy gracias, Jesús. Gracias, Señor, por ser el primer dador, por darnos el ejemplo. Hoy decidimos ser imitadores de Dios como hijos amados.
Gracias, Señor, porque tú has dado lo mejor, lo más grande que tenías, a tu propio Hijo para que muriera por nosotros. Por eso creemos, Señor, que si hoy damos, si hoy ofrendamos, Señor, podemos obtener esa multiplicación a través de la fe en Cristo Jesús. Gracias, Señor, te damos porque eres un Dios fiel, un Dios que nunca falla, un Dios que siempre nos bendice, un Dios que siempre nos multiplica la semilla. Gracias, Señor, lo hacemos por amor a ti, y por ese amor, Señor, por la fe, Señor, comienza a actuar, la fe comienza a operar, la fe comienza a tener resultados, Señor, porque la fe opera a través de ese amor tan grande que te hemos tenido, y ese amor tan grande que tenemos a la humanidad, que tú también le amaste con amor eterno, Señor. Gracias, gracias, gracias. Dale gracias a Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias te damos, Señor. Tú lo hiciste por amor. Un amor que no puede entender. El Dios sin vida por mí, por amor.